Algunos hombres son reconocidos por un instante de valentía, otros por una vida entera de fidelidad. Y la historia de la iglesia nos presenta muchos de estos últimos. Entre ellos está Atanasio, aquel pastor del siglo IV, conocido como el santo de la terquedad. Él vivió en una época de gran confusión doctrinal, cuando la herejía arriana amenazaba con diluir la verdad sobre la persona de Cristo. Y mientras gran parte del mundo cristiano se inclinaba ante el error, Atanasio permaneció firme durante más de medio siglo. Fue desterrado 5 veces, pasó 17 años en el exilio. Tanta era su terquedad santa que se ganó la frase Athanasius contra mundum, que en español significa Atanasio contra el mundo. Las presiones eran enormes, pero su fidelidad a Cristo no se quebró. No cedió, no se dobló, no se rindió, permaneció firme hasta el final. Y la vida de Atanasio nos muestra a nosotros que la perseverancia no se mide solamente por un solo acto de valentía, sino por constancia durante una vida entera. Y esa misma perseverancia, esa misma constancia, aunque en un contexto muy diferente, la encontramos en la vida de Enoc. Génesis 5 y Hebreos capítulo 11 nos dicen que este hombre caminó con Dios y que tuvo testimonio de haber agradado a Dios por 300 años. En medio de, recuerdan, una generación tan corrompida que Dios luego decidió destruirla con el diluvio. No sabemos mucho de las circunstancias diarias de este hombre, pero sí sabemos esto. Enoc vivió en una constante comunión con Dios, sin dar lugar a concesiones, sin lugar a comprometer la verdad de Dios, hasta que Dios mismo apareció y se lo llevó al cielo sin tener que pasar por muerte. La vida de este hombre nos demuestra que la verdadera grandeza espiritual no se mide por hazañas espectaculares, sino por un andar fiel, día tras día, momento tras momento, siguiendo a Dios. Y recientemente la iglesia perdió a otro hombre así. El doctor John MacArthur no solo fue un predicador fiel a la verdad bíblica, sino que fue un gran ejemplo de integridad doctrinal, de constancia pastoral, de devoción personal a Dios. Durante más de 50 años enseñó con claridad, lideró con firmeza y vivió con convicción. No fue la celebridad lo que marcó su legado, sino lo que marcó su legado fue un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. Este hombre resistió las modas teológicas, resistió las presiones culturales y las tentaciones de muchas veces suavizar el mensaje de Dios a una cultura que no le agrada. En pocas palabras, en un mundo cambiante, MacArthur caminó con Dios. Y precisamente ese es el hilo conductor que une a MacArthur con Atanasio y con Enoc. Hombres distintos, en contextos distintos, pero con una misma trayectoria. Los tres caminaron con Dios. Perseveraron hasta el final. Resistieron la presión de su generación. Honraron al Señor no solo con las palabras, sino también con su vida. Una vida entera rendida a Cristo. Y este sermón de esta mañana busca responder esta pregunta crucial. ¿Es posible vivir así hoy? ¿Es posible que nosotros podamos vivir así como vivieron ellos? Y la vida de Enoc, precisamente, nos va a mostrar que sí.
Caminar con Dios no es un llamado para unos pocos hombres extraordinarios de la historia. No. Es un llamado para todos los redimidos por gracia. Y ese caminar, como veremos, tiene un principio, tiene un progreso y tiene un gran premio celestial. Pero antes de entrar en el pasaje, les invito a que inclinen sus rostros y oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque esta mañana tenemos la dicha, el gozo de poder abrir tu palabra y ser confrontados por ella, ser enseñados por ella, instruidos por ella, animados por ella. En un mundo que constantemente nos seduce con querer apartarnos del camino, con tirar la toalla, con ceder, con dejar de perseverar. Señor, hoy venimos a ver y a evaluar la vida de Enoc para aprender que es posible vivir una vida diferente. Una vida completamente consagrada a la gloria de Dios. Te ruego que tu Santo Espíritu obre hoy en día en lo más profundo de nuestro corazón, que tu santa palabra, como aquella espada de dos filos, penetre, corte hasta lo más profundo, que inclines el oído de nuestro corazón para que podamos escuchar atentamente tu voz. Y que una vez escuchada podamos recibirla con gozo. Que tu palabra encuentre terreno fértil en nuestro corazón y no piedra. Para que haya fruto en nuestras vidas, cambio, transformación, para que haya cristoformidad. Te lo pedimos a ti, oh Dios, porque sabemos que esa obra no la podemos hacer por nosotros mismos. Y que nuestro corazón es engañoso y perverso. Asístenos, oh Dios, con el poder de tu Santo Espíritu y con el instrumento de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es El camino de la piedad. El camino de la piedad. Y vamos a estar, como dije en la introducción, evaluando la vida de Enoc. Y para eso vamos a estar estudiando particularmente Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Ese va a ser nuestro texto base esta mañana. Génesis capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo primero que debemos observar, si están tomando notas, lo primero que debemos observar en este pasaje es el principio de una vida de piedad. El principio de una vida de piedad. Escuchen, toda vida cristiana comienza donde comenzó la de Enoc, con fe salvadora en el Dios verdadero. Génesis 5 resume la biografía de Enoc con una frase que es breve, pero profundamente rica. Noten que en el pasaje 2 veces leemos que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. Lo leemos en el versículo 22 y lo leemos en el versículo 24. Hay un énfasis en la repetición. Este hombre era diferente a los demás. Él caminó con Dios. Y el verbo hebreo usado aquí para caminar no describe simplemente un desplazamiento físico, no está hablando de eso. En el sentido figurado aquí comunica un estilo de vida constante, una comunión íntima, una conducta habitual
cerca de Dios. Ese es el punto. De hecho, solo hay una persona más en todo el Antiguo Testamento que recibe esta misma descripción que Enoc. ¿Y saben quién es? Noé. Noé. Capítulo 6 de Génesis. Versículo 9. Ahí al lado dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Solo otra persona recibe esta descripción maravillosa de caminar con Dios. Ahora, para los lectores originales, para la audiencia del antiguo cercano oriente, que estaban acostumbrados a recorrer largas distancias a pie por la ausencia, ¿no?, de transporte motorizado, la imagen de caminar con Dios es clara. Ellos entendían la imagen. Caminar con Dios implica avanzar constantemente en su presencia. Eso es lo que implica la imagen. Avanzar constantemente en la presencia de Dios. Pero noten que el texto es aún más preciso, y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. El texto es mucho más incisivo. No dice que Enoc caminó delante de Dios, como que si él fuera el protagonista. Ni tampoco dice que él caminó detrás de Dios, como quien sigue sin convicción. Ni mucho menos dice que caminó lejos de Dios, como el que vive en rebelión, sino que dice que caminó con Dios. En íntima comunión, en obediencia sincera, genuina, en perfecta sintonía a la voluntad de Dios. Esa es la idea. ¿Y cómo surgió esta relación? ¿Cómo es que este hombre desarrolló esa comunión íntima con Dios y su voluntad? Claramente no fue accidental, tampoco fue el fruto de un chispazo de entusiasmo religioso, no, sino que comenzó en un momento preciso, específico, cuando Dios le concedió a Enoc el don de la fe, el regalo de la fe. Y uno dirá, ¿cómo sabemos eso? El autor de Hebreos lo confirma. Acompáñenme en sus Biblias, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Este gran pasaje, cubierto de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Noten lo que dice el autor de Hebreos en referencia a Enoc. Sí, el mismo Enoc de Génesis 5. Hebreos 11, versículo 5 dice, por la fe. Por la fe ese fue el instrumento, ese fue el vehículo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y noten cómo sigue, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Noten el paralelo entre Hebreos y Génesis. Lo que Génesis llama caminar con Dios, Hebreos lo describe como agradar a Dios. Es decir, no se puede caminar con Dios sin agradarle. Y es imposible agradarle, dice el autor de Hebreos, sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora bien, la fe de la cual habla el autor de Hebreos no es una credulidad vaga en un ser superior, ni tampoco es una especie de devoción emocional hacia un Dios hecho de manos a la medida del hombre. La fe de la cual habla el autor de Hebreos es entrega total al Dios vivo, tal como se ha revelado en la palabra de Dios. Y esto queda claro cuando nosotros estudiamos y leemos con mayor detenimiento el versículo 6 de Hebreos 11. Noten que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí está. Noten que una vida de piedad comienza cuando una persona se acerca a Dios creyendo que le hay.
Literalmente el texto afirma que Dios es. Eso es lo que dice el texto literalmente. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es. ¿Afirmando qué? Afirmando la existencia real de Dios. Dios es quien dijo ser en su palabra. Y todo el que quiere tener una relación con Dios debe primeramente afirmar esa realidad, conocer esa realidad. Ese es el punto de partida de la vida cristiana. Ese es el punto de partida de toda vida de piedad, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y mucho menos caminar con Dios. Pero noten que no es cualquier tipo de fe. No es cualquier tipo de fe. No es la fe desnuda, por ejemplo, del teísmo, que incluso los demonios poseen. Los demonios poseen fe. Ellos creen que Dios es. Sino que acá la fe de la cual está hablando el autor de Hebreos es lo que yo llamo una fe evangélica. Una fe que presume que hay una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Es lo mismo que enseña Amós capítulo 3, versículo 3. Dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Dos personas no pueden andar juntos y mucho menos caminar juntos si no están de acuerdo en lo mismo. O sea, antes de caminar con Dios, uno debe estar primero en paz con Dios y esa paz se obtiene únicamente por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Y así fue con Enoc. Él reconoció al único Dios vivo y verdadero y como reconoció a Dios fue reconciliado con Dios. Y así también comienza toda vida de piedad. La puerta de entrada a la vida cristiana se abre únicamente por medio de una fe que tiene un carácter evangélico, que busca la reconciliación. La fe es ese ingrediente inseparable e indispensable para tener vida en Cristo Jesús. No comienza por obras, es por fe. Y es precisamente aquí donde la segunda parte de Hebreos capítulo 11, versículo 6 cobra mayor fuerza. Porque la fe verdadera no solo cree que Dios existe, sino que también confía de que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Lo ven ahí en el versículo 6? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, crea que Dios es, y en segundo lugar, que Él es galardonador de los que le buscan. Noten lo que está enseñando el autor de Hebreos. No basta, hermanos, con afirmar la existencia de Dios para empezar la vida cristiana. Hay que abrazar el carácter de Dios. ¿Creer en Dios es necesario? Por supuesto que sí. ¿Creer en la existencia de Dios es necesario? Por supuesto que sí, pero no es suficiente. Hay que creer que Dios cumple sus promesas y recompensa a aquellos que lo buscan con sinceridad. Un día, la fe se transformará en vista y esa esperanza que tenemos se transformará en gloria. Ahora nosotros vemos como por un espejo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, oscuramente, mas entonces en aquel día le veremos cara a cara. Nuestra fe se transformará en vista y mientras ese día llegue, la fe que salva se manifiesta en una búsqueda constante de Dios. Y esa es, hermanos, la diferencia entre una fe viva y una fe muerta como la que tienen los demonios. Ellos creen. Santiago 2, versículo 2, versículo 19. Los demonios creen. Y no solo creen. Santiago incluso dice que ellos tiemblan. O sea, que responden al conocimiento que tienen sobre Dios. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre los demonios y un cristiano? Que no le buscan. Que no abrazan su carácter.
que no aman la luz de Dios, aborrecen a Dios, rehúyen su reprensión, no quieren que sus obras sean examinadas. La fe evangélica, en cambio, ¿qué hace? Se acerca a Dios, cree y se rinde, cree y le busca. Es necesario creer que Dios es galardonador y dice de los que le buscan. Ahí está la clave. Le buscan. Y el verbo aquí habla de una búsqueda intensa, de una búsqueda persistente, de una búsqueda deliberada. No describe un interés superficial, no. Habla de una persecución espiritual. Estoy buscando de Dios y le quiero más hoy de lo que le quería ayer. Y la fe salvadora busca a Dios como su mayor bien. La fe salvadora se vuelve del pecado, se aferra a Cristo, que es el único camino, la verdad y la vía. Confía en el sacrificio de Cristo, entra en comunión con el Dios 3 veces santo. Y así fue con Enoc. Y así es con todo aquel que viene a Cristo con fe. Jesús, me encantan las palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Este pasaje es especial, este capítulo es especial porque había muchas multitudes que seguían a Jesús. Eventualmente muchos de ellos, incluso llamados discípulos, le dejan de seguir. En medio de todo eso, ¿saben lo que dice Jesús? Noten versículo 37 de Juan 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y escuchen este final. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el que busca de mí, dice Jesús, Él promete no echarle afuera. Hermanos, ese es el inicio de una vida piadosa. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo? Que este es el principio de una vida piadosa para todos, por igual. No es que está reservada para personas extraordinarias como Enoc, como Noé, o en tiempos más recientes como siervos fieles como el Dr. MacArthur. No, la Escritura enseña otra cosa. La Escritura enseña que toda vida cristiana verdadera empieza en el mismo lugar, en una fe viva, evangélica, que se rinde ante el Dios verdadero y le busca. Sin esa fe, toda devoción externa que nosotros tengamos es vana. Porque Pablo afirma en Romanos capítulo 14, versículo 23, que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, no importa cuán superficial sea tu devoción o cuán intensa sea tu devoción en la iglesia, si tu corazón no tiene fe, es pecado. Es pomposidad, es religiosidad, es presumir algo que no soy. No, el primer paso hacia una vida de piedad es una confianza personal en Cristo Jesús. Y es esa confianza, no la edad, no el trasfondo, no la experiencia, es lo que da acceso a una vida piadosa, a una vida diferente. Y por eso es que la piedad está al alcance de todos. Está al alcance del joven creyente que recién abre su Biblia y la empieza a leer. Y está al alcance de aquel anciano que ha caminado con Dios por décadas. Está al alcance de ese nuevo convertido que viene de un trasfondo horrible y oscuro. Y de aquel hijo de creyentes que se ha criado por la verdad por muchos años, pero nunca ha creído. Si alguien cree, dice la Biblia, si alguien viene, si alguien busca, si alguien se aferra a Cristo, Cristo promete no rechazarle. Y esa es una hermosa recompensa, que Dios no nos rechace. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de todos? Que Dios no solo galardona a los que les busca, sino que Él mismo se convierte en el máximo galardón de nuestra vida.
¿Qué quiero decir con esto? Que la recompensa de una vida de piedad, la recompensa de una fe verdadera, no es simplemente el cielo, es Dios. No son sus bendiciones solamente, es su presencia con nosotros. Como proclamó Asaf en el Salmo capítulo 73, versículo 25, cuando él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. A nadie más deseo, porque Él es mi mayor galardón, Él es mi mayor recompensa. Así y aquí comenzó Enoc y aquí comienza todo verdadero creyente. Cree, ven, busca, camina, porque el Dios que llama salva y el Dios que salva sostiene y el Dios que sostiene recompensa. Y nos recompensa con su presencia, nos recompensa con su gloria. Nos recompensa con una comunión con Él. Ahora bien, la vida de piedad no solo comienza con la fe, sino que continúa con fe. No se trata de solamente un acto único, aislado, sino de una trayectoria diaria, continua, viva, vibrante. Y esto nos conduce a otro elemento, a mi segundo punto de esta mañana, que debemos considerar. Y no es solo el principio de una vida piadosa, sino también el progreso que demanda la piedad. El progreso que demanda la piedad. La vida cristiana no se define por una experiencia puntual del pasado, sino que la vida cristiana se define por una comunión persistente con Dios, por una búsqueda constante de Él. No puedo arraigar mi vida cristiana a un momento del pasado único y voy a hacer de mi vida lo que quiero, lo que se me antoja. No, si algo nos enseña la palabra de Dios es que aquello que comienza con la fe debe ser sostenido con fidelidad. Y esto es precisamente lo que vemos en la vida de Enoc. Vuelvan en sus Biblias a Génesis capítulo 5. Versículo 22. Dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años. Este versículo transmite la idea de constancia, de crecimiento, de cercanía con Dios. 300 años andando cerca de la presencia de Dios. No es que Enoc dio unos primeros pasos en la fe y luego se desvió. No limitó su supuesta vida cristiana a un fervor momentáneo, no, sino que su andar fue sostenido, fue prolongado, fue continuo. 300 años, hermano. Y esa es la marca de una vida piadosa, de un corazón transformado, de alguien que busca y desea a Dios, que persevera en la relación íntima con Dios, incluso cuando el entorno está en franca decadencia espiritual. La fe que inicia la carrera también sostiene la marcha. No se trata de estar en movimiento espiritual solamente, sino de avanzar hacia un propósito, hacia una meta, hacia un objetivo final. Yo veo muchas veces que algunos creyentes viven como que si están en una caminadora en el gimnasio, ¿no? Se agitan, se esfuerzan, se desgastan religiosamente todos los domingos, todos los días de la semana, pero siguen en el mismo lugar. Hay actividad, pero no hay transformación. Se mueven, pero no crecen, no maduran. Son la misma persona que fueron por los últimos 20 años. No hay cambio en su vida, no hay fruto. Y la vida de Enoc nos enseña que
la vida espiritual, la vida de piedad, el crecimiento no es circular. No, hay una trayectoria, hay un progreso. Es la meta de la cual hablaba Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta. No andaba en círculos Pablo como Israel en el desierto. Y hay muchos en la iglesia que ahí andan. 40 años en el mismo lugar. Están en una caminadora, pero no se mueven, no avanzan. No, la piedad verdadera implica dirección, implica crecimiento, implica conformidad a Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice Pablo, ¿se acuerdan? En Gálatas capítulo 4, versículo 19. Esa es la dirección. Para eso fuimos salvados, no para escapar del infierno, sino para asemejarnos a ¿quién? A Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Para ser como Él. ¿Y saben lo que eso requiere? Una rendición deliberada. Que yo esté dispuesto a morir al yo. Requiere una rendición deliberada. O sea, para caminar con Dios, primero uno tiene que estar de acuerdo con Dios en el destino. Nadie puede decir que sigue al Señor si su corazón anhela otro rumbo, anhela llegar a otro lugar. Enoc no es que andaba buscando la aprobación de un mundo decadente, sino que él estaba buscando una sola cosa, agradar a Dios. Por 300 años esa fue su búsqueda constante, agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 15, enseña que de nada sirve dar pasos hacia el cielo si nuestro corazón anhela volver a Egipto. Pero no solo hay que estar de acuerdo en el destino, sino que también hay que estar de acuerdo con Dios en la senda. ¿Y qué quiero decir con esto? No basta con desear llegar al mismo lugar con Dios, sino que hay que recorrer con Él el mismo camino. ¿Y cuál es el camino que Dios demanda de nosotros? La obediencia. La obediencia. No es que nos ponemos de acuerdo con Dios, sí, vamos a llegar a ese punto, y después yo me tomo otro camino, el que yo quiero hacer. No, caminamos por la misma senda con Él. Y esa senda es la obediencia. Salmo capítulo 86, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Y cuál es el camino? Dice el salmista, caminaré yo en tu verdad. Este es el camino. La obediencia a la palabra de Dios. No hay comunión con Dios sin andar por el camino de la palabra de Dios. Y finalmente hay que andar al mismo ritmo. Hay que estar de acuerdo con Dios en el destino, en la senda y en el ritmo. Gálatas 5:25 nos llama a vivir en dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Manteniéndonos nosotros siempre en sintonía con la dirección del Espíritu. Y no es que el Espíritu Santo viene y arrolla al creyente, lo pasa por arriba. Lo arrastra. Vení para acá. No. El Espíritu Santo guía al creyente a paso firme, aunque no siempre acelerado. La meta del Espíritu Santo, ¿cuál es? Transformarnos a la imagen de Cristo. Aunque no siempre se dé tan rápido como nosotros pensamos. Jesús lo expresó así. Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Es lo mismo. ¿De qué habla un yugo? El yugo habla de un ritmo, de estar en sintonía, compartido con alguien. Habla de una sumisión al liderazgo de Cristo. No es que me pongo el yugo un día y salgo corriendo otro. O agarro el yugo y voy en la dirección correcta. O voy a mi propio ritmo. No, si me pongo el yugo significa que voy al mismo ritmo que Dios demanda de nosotros, que Cristo demanda de nosotros, siguiendo el poder del Espíritu. O sea,
la vida cristiana no es un paseo independiente, sino que es una caminata que está acompañada del poder de Dios. Y Enoc entendió esto. Enoc lo entendió y lo entendió muy bien, porque Enoc no caminó con Dios solamente en momentos de crisis. Porque cuando la crisis golpea la puerta, ¿qué es lo primero que hacemos? Ah, me acordé dónde está la Biblia. De repente vienen versículos que nunca me acordaba. Y empecé a buscar la Biblia como nunca antes. Cuando la crisis golpea la puerta. Bueno, Enoc no solo en esos 300 años buscó a Dios en momentos de crisis, no. Todos los días le buscaba. Y su vida ilustra esa comunión ininterrumpida que está forjada en lo cotidiano, en el día a día. Hermanos, la piedad no es que se enciende el domingo por la mañana y se apaga por la tarde. No, se cultiva cada día. Cada día, cada momento. Caminar con Dios es vivir en la presencia de Dios, dependiendo del Espíritu de Dios y deleitándose en el Hijo de Dios en todo momento. Y esto demanda tiempo, esto demanda enfoque, esto demanda perseverancia. Por eso es que Dios no anda en el negocio de buscar velocistas emocionales o velocistas espirituales. No, Dios está buscando peregrinos que con la fe no dejen de avanzar pacientemente hasta llegar a la meta final. Eso es lo que busca Dios. Porque hay muchos que en el entusiasmo dan zancadas en los primeros días y después se olvidan de Dios, de Cristo y del Espíritu. Y eso es tal vez lo más difícil de la vida cristiana, ¿no? Lo más difícil no es el primer paso, ni tampoco el último. ¿Saben qué es lo más difícil? Los pasos del medio. Cualquiera de nosotros puede mostrar entusiasmo al comienzo. Hay emoción, hay novedad, nunca había escuchado de esto, hay fuerza. ¿Se acuerdan? Como la semilla sembrada en los pedregales. Sí, se recibe, pero no crece. Y también creo yo que es fácil alegrarse al final de la vida. Cuando la meta está a la vista y el galardón está al alcance, lo puedo sentir, está casi ahí. Es lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, voy a recibir la corona de justicia. Pablo estaba ansioso de llegar al cielo. Pero las millas intermedias, como algunos las llaman, eso es otra cosa. No es el principio, no es el final, son las del medio. Son esos tramos largos en la vida cristiana donde nada ocurre, donde no hay nada espectacular en la vida, donde nos pesa la rutina, donde el alma se seca, donde la fe se ejercita sin recibir aplausos de nadie, donde no hay emociones fuertes como las que solía tener en aquel día, en aquel momento al principio. Y caminar con Dios, creo yo, que implica perseverar precisamente ahí, en lo rutinario, en lo ordinario, en lo gris, en lo largo, cuando nadie nos aplaude. Enoc supo caminar con Dios durante 300 años. No fueron 3 días, no fueron 3 semanas, no fueron 3 décadas, que ya sería algo admirable. Fueron 300 años, 3 siglos con Dios, par a par, caminando con Él. ¿Y saben lo que eso significa? Que Él caminó con Dios cuando nada extraordinario ocurría en su vida. Perseveró cuando nadie lo miraba. Siguió andando cuando el mundo se alejaba más y más de Dios. Él seguía fiel, al lado de Dios. ¿Y no es esto lo que nos enseña el Salmo 23, versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observen que no dice el texto, si ando en valle de sombra de muerte. Dice, aunque ande. O sea, caminar con Dios no es andar siempre por caminos llanos, soleados en la playa.
En la vida cristiana hay valles. En la vida cristiana hay sombras. En la vida cristiana hay peligros, pero el creyente, ¿qué hace? El creyente sigue caminando. Paso a paso. No porque el sendero sea fácil, sino porque mi capitán está ahí al lado. Está conmigo. Y cuando uno anda con Dios, ni la sombra más densa, ni la sombra más oscura es motivo de pánico, porque el príncipe de los pastores está ahí conmigo. Su vara disciplina, su cayado sostiene, su presencia me consuela. O sea, el secreto no está en la ausencia de dificultades, el secreto de la vida cristiana está en la presencia de Dios conmigo. El buen pastor está a mi lado. No me ha desamparado y prometió nunca rechazarme. Sí, Enoc supo buscar a Dios insistentemente en medio de un mundo que se estaba descomponiendo moralmente. Noten incluso en el siguiente capítulo, de Génesis 6, versículo 5, que es uno de los versículos tal vez más tristes. Seis 5 de Génesis. Y vio Jehová. ¿Se acuerdan de esa frase, vio Jehová? Sí, la misma frase que aparece en Génesis 1 en la creación. Vio Jehová y ¿era qué? ¿Era bueno? Y veía a Jehová lo que creaba y estaba bueno. Y llega al versículo 31 y ¿qué es lo que ve? Que todo lo que había creado era extremadamente bueno. Y miren ahora a Jehová. Y ve Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo lo que ellos diseñaban, toda creación, todo lo que nacía del corazón del hombre era continuamente malo. El texto dice todos los días en el original. Tanta era la maldad que noten lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Claramente no era popular caminar con Dios. No era cómodo. No estaba de moda ni era seguro caminar con Dios en aquel momento. Pero Enoc no le importaba eso. Enoc no vivió para agradar o recibir la aceptación del mundo. No, él vivió para agradar a Dios. Y la piedad genuina siempre es contracultural, va en contra de la corriente. Siempre va en contra del curso de este siglo, como dice Pablo en Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Ahí está la piedad. Y no es casualidad, creo yo, que después Judas hable de Enoc y lo describa como profeta. Judas, acompáñenme al libro de Judas. Inmediatamente antes del libro de Apocalipsis, pequeña carta, un solo capítulo, Judas. Y esta es la tercera y última mención de Enoc en la Biblia. Solo se menciona en Génesis 5, en Hebreos 11 y aquí en Judas. Y noten lo que dice el versículo 14 de Judas. De estos, está hablando de estos hombres que blasfeman, hombres malos, de estos también profetizó Enoc. Noten que lo describe como un profeta. El séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, Judas nos enseña que Enoc no solo caminó con Dios en lo privado, caminó con Dios en lo público. Denunciaba el pecado, denunciaba a los impíos, era un profeta en su tiempo, anunciaba el juicio, vivía con los ojos puestos en la eternidad. Él no se conformó, él no se rindió, él no bajó el paso, sino que él perseveró.
Y hoy nosotros vivimos en tiempos parecidos, muy parecidos. El mundo celebra el pecado, el mundo desprecia la santidad, pero Dios sigue buscando caminantes. No está buscando superhombres, no está buscando gigantes morales. Él está buscando hombres y mujeres que, como Enoc, caminen por fe. No se necesita ser brillante, se necesita ser fiel. Sabiendo que el que comenzó la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el llamado es claro. Camina. Si eres creyente, camina. ¿Y sabes qué? Sigue caminando. En los comienzos, en las millas intermedias y en el glorioso final. Porque el Dios que te llamó es el Dios que te acompaña y es el Dios que te espera con un galardón en mano. Apocalipsis, capítulo 22. Noten esta escena hermosa al final ya de la Biblia. Jesús dice, versículo 12 de Apocalipsis 22, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra». El Señor viene y nos está esperando con galardón en mano. Después de considerar entonces el principio de la vida cristiana, que es la fe, y su progreso constante, que es la fidelidad, llegamos ahora al glorioso desenlace de esta historia de Enoc, que es el premio. Vimos el principio, vimos el progreso, ahora enfoquémonos en el premio. Porque caminar con Dios no solo vale la pena en el presente, sino que también vale la pena por toda la eternidad. La piedad no es un viaje sin destino, no es una inversión sin retorno. Dios no olvida de quienes caminan con Él. Siempre hay recompensa, siempre hay recompensa. Y en el caso de Enoc, la recompensa fue tan, pero tan espectacular, tan única, que ocupa un lugar muy especial en la Biblia, muy especial en la Biblia. Vean en su Biblia de nuevo el versículo 24 de Génesis 5. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió? Desapareció. Porque lo llevó Dios. Desapareció porque lo llevó Dios. Y esta frase resplandece como un diamante en la oscuridad, porque si nosotros leemos todo el capítulo 5, algo que no vamos a hacer, no se preocupen, pero si leemos todo el capítulo 5, hay una frase que se repite. ¿Y saben cuál es? Murió. Murió. Déjenme mostrarles. Versículo 5 de Génesis 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué sucedió? Murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enoc 905 años. ¿Y qué? Y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años. ¿Y qué? Y murió, versículo 20, y fueron todos los días de Jared, 962 años, y murió, versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años, y murió, versículo 31, y fueron todos los días de Lamec, 777 años, y murió. Todos murieron menos Enoc. Increíble. Y el verbo que aquí se utiliza para llevar esa idea, porque desapareció porque le llevó Dios, transmite esta idea de ser trasladado de un lugar a otro. Transmite la idea de ser arrebatado de un lugar a otro. Algo que de hecho, paréntesis, afecta después al entendimiento que tenían. Incluso en el Antiguo Testamento,
sobre el futuro y sobre no ver muerte. Noten el Salmo 49. Esto a modo de paréntesis, pero creo que es importante, porque algunos enseñan que en el Antiguo Testamento no se tenía este sentido de ser trasladado y ser arrebatado de la muerte. Versículo 14 de Salmo 49 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios, escuchen, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El mismo verbo que se usa en Génesis 5. Él me tomará consigo. Lo mismo sucede después en el Salmo 73. Me tomará de la muerte. Salmo 73. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti y con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mismo verbo, me tomarás en gloria. Ellos esperaban ser tomados por Dios. Había una expectativa. Y aquí particularmente en Génesis capítulo 5, versículo 24, cuando dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios lo arrebató, lo trasladó, no se refiere a morir en un sentido común y corriente, sino que se refiere a una gloriosa excepción. Enoc fue llevado directamente a la presencia de Dios sin experimentar el desenlace habitual que experimentan los hombres, la muerte. Y Hebreos 11, ¿se acuerdan del pasaje que estábamos también estudiando antes en el punto 1? Hebreos 11 lo confirma con absoluta claridad. Nuevamente el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto. Si nos quedaban preguntas de si murió o no murió, noten lo que dice el autor de Hebreos: para no ver muerte. Y no fue hallado, ¿por qué? Porque lo traspuso Dios, lo arrebató Dios. Es decir, que un día Enoc salió a caminar y Enoc no volvió a casa. Sí, los hijos lo esperaban y él no volvió. Su esposa lo esperaba y él no volvió. Dice el texto que él tuvo hijos e hijas. Él salió un día normal a trabajar tal vez y no volvió. Y dice el texto, noten en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. La idea en el original es que era una acción continua, es decir, no podían encontrarlo por más que lo buscaban intensamente. Su familia no lo vio más, sus amigos nunca más lo hallaron. Por más intensa que fuera la búsqueda, por ahí duró días, semanas tratando de buscar a este hombre. La generación en la que vivió Enoc quedó desconcertada. ¿Dónde se fue? Había desaparecido, pero no sin causa. Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Y a lo largo de los siglos, algunos han intentado llenar el silencio del texto de la Biblia con leyendas. ¿Qué es lo que le pasó? Y una de estas leyendas relata que el ángel de la muerte le hizo un trato a Enoc. Se le apareció el ángel de la muerte, dice esta leyenda, y le permitió morir. Vamos a hacer un trato, Enoc. Te permito morir y volver a la vida. Entonces dice que Enoc fue a ver la morada de los malvados para ver cuál era la experiencia de aquel que no camina con Dios en el futuro. Y luego fue a contemplar el paraíso para ver cuál es la bendición de caminar con Dios. Pero dice que, la leyenda dice que al ver la gloria del paraíso, ¿qué hizo? Mejor me quedo. Y rompió el pacto que él había hecho. Decidió quedarse
Sí, es una historia pintoresca, interesante, creativa, pero la idea es que el texto guarda silencio. Y la sobriedad del texto es lo que lo hace aún más glorioso. Noten que la escritura no se enfoca en cómo sucedió el traslado, sino en el por qué. En el por qué. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Dios se lo llevó. No nos da más detalles. Y ese es el énfasis del texto. Dios se lo llevó. No es que fue algo al azar, ni fue un error cósmico que hizo Dios. Ups, se me pasó que Enoc tenía que morir. No. ¿Saben lo que fue? Comunión. Fue la gracia de Dios. 3 veces. En Hebreos 11, versículo 5, se repite que Enoc fue traspuesto por Dios. En un versículo se nos dice 3 veces, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, 1, y no fue hallado, ¿por qué? Porque lo traspuso Dios, 2, y antes que fue traspuesto, 3. Es enfático el texto. Él no murió porque Dios quiso llevárselo. Y eso hace de Enoc parte de un club extraordinariamente exclusivo en la Biblia. En toda la Biblia hay solo 2 hombres que fueron llevados directamente al cielo sin ver muerte. Enoc y Elías. Noten 2 de Reyes. Sí, y esa es la razón por la cual le dimos los nombres a nuestros hijos. Solo que después nació el tercero y ya no había otro ejemplo en la Biblia. Y nos fuimos con Emet, que significa verdad, y la verdad nunca muere. Así que está en el mismo club. 2 de Reyes, capítulo 2. Y noten qué interesante. Versículo 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Saben esa palabra quitar cuál es? La misma que aparece en Génesis 5. Se lo llevó Dios. Se le aparecen los profetas y le dicen, ¿saben? A Eliseo le dicen, que hoy Jehová arrebatará a tu Señor. Y le dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿No me lo recuerdan? Y sigue, versículo 10. Él le dijo, Elías, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, misma palabra, tomado, arrebatado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí se nos dan más detalles de lo que sucedió. Pero no con Enoc. Solo estos 2 hombres son parte de este club. Estaban acá en la tierra y al siguiente instante estaban en la presencia de Dios, sin ver muerte. Un club exclusivo de 2 personas, ni siquiera Cristo está en la lista, porque Cristo tuvo que morir por nuestros pecados antes de resucitar gloriosamente en el tercer día. Pero más allá del evento extraordinario en sí, lo esencial es esto. Lo que quiero enseñar es esto, que Dios premia a los que caminan con Él. Dios recompensa a los que caminan con Él, no por sus logros, sino por su comunión. No por el ruido que hacen, los milagros extraordinarios, sino por la fe con la que viven día tras día. Y ese es el mayor galardón de la piedad, que veremos a Dios mismo, que estaremos con Él para siempre. Y a quienes le agradan, Dios, ¿saben qué hace? Se los lleva al cielo para siempre. Y esta experiencia extraordinaria de Enoc fue realmente un milagro providencial que anticipaba desde aquel entonces un evento glorioso por venir, que ¿saben cuál es? El rapto de la iglesia. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, llegará el día en que toda una generación de Enocs, una generación de creyentes, al igual que Enoc, pasará directamente de la tierra al cielo sin ver muerte, sin experimentar muerte. Y en ese instante
Los redimidos oirán la voz del arcángel y la trompeta de Dios y serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor. Y Pablo añade en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Esto no habla de una expresión o no habla de un parpadeo común, sino que habla de la rapidez con la cual un rayo de luz rebota en el ojo. Así de rápido será. Así de veloz será la transformación. En la ciencia moderna se habla de un salto cuántico cuando un electrón pasa de un nivel de energía a otro sin cruzar el espacio intermedio. De un salto cuántico. Y de igual forma, ¿saben lo que le pasará a los creyentes en aquel instante? Darán un salto cuántico al cielo. Sean trasladados instantáneamente a la gloria. Y Enoc fue la primera señal de esa esperanza futura, de esa realidad por venir. Ahora bien, incluso si nosotros no vivimos para experimentar ese evento, el principio permanece inalterable, el principio sigue siendo el mismo, y es este: para el creyente, la muerte no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. El que anduvo con Dios en la tierra, vivirá con Dios por la eternidad. Vivirá con Dios por la eternidad. Cristo ha vencido la muerte. Y si Dios ha roto el poder de lo más temible, ciertamente Él sostendrá nuestras vidas hasta el final. Nos dará vida eterna. La vida de Enoc recuerda que el premio de la piedad no se limita a esta vida, sino que culmina con una comunión perfecta con Dios para siempre. Entonces, caminar con Dios ahora es prepararse para caminar con Dios después. Caminar con Dios ahora es la antesala de lo que haremos, si somos nacidos de nuevo, con Dios eternamente. Por eso es que Pablo dice que para mí el morir es ganancia. Porque estar ausentes en este cuerpo es estar presentes con el Señor. Es mejor. Entonces, la diferencia entre morir o ser arrebatado solo radica en el modo de esa transición, no en el destino final. El destino sigue siendo el mismo. Pero Pablo dice que la muerte ha perdido su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no es un enemigo que nos condena, sino que la muerte se ha convertido en una especie de siervo que ahora también nos traslada a un hogar eterno. Por eso es que el premio de la piedad no depende de un desenlace espectacular, sino de que tengamos una esperanza inquebrantable de que pasaremos el resto de la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante 3 siglos, Enoc caminó fielmente con Dios. ¿Saben lo que es caminar sobre la tierra 3 siglos? Y ver el pecado todos los días golpeando la puerta. Y sin embargo preferir a Dios todos los días por sobre el pecado. Ese era Enoc. 3 siglos. Resistió. Todos los días resistía la impiedad de la generación que tenía al lado, porque él entendía lo mismo que entendía Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y su vida fue un ejemplo de lealtad inquebrantable. Y Dios lo honró. ¿Me eres fiel todos los días? Ven que hoy te llevo al cielo. Y se lo llevó. Y creo yo que esto corrige nuestras prioridades. Porque muchos de nosotros andamos por la vida buscando algo extraordinario. Buscando un final. Cuélguenme a la cruz, quémenme. No, la vida de piedad, la vida cristiana, se trata de caminar fielmente con Dios. Noten que Enoc no buscó ser arrebatado. Cuando viene, me voy preparando, sabía que ese era el día. No, él no buscó el arrebato, él buscó a Dios. Y porque buscaba a Dios, ¿Dios qué hizo? Venía a casa.
y recibió mucho más de lo que podía imaginar. O sea, el clímax de la piedad no está en una experiencia mística. Muchos andan por la vida buscando esa experiencia mística. No. El clímax más alto es la consumación de una relación iniciada por la fe y sostenida por la obediencia a Dios. Entonces, este pasaje de Génesis 5 es un llamado urgente a que nosotros vivamos nuestras vidas puesta la mirada en Cristo, puesta la mirada en la recompensa eterna. Pablo exhorta en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Allí está nuestro galardón. Allí mora nuestro Señor. El mundo premia lo pasajero, pero Dios premia lo eterno. Y estar siempre con el Señor, ese es nuestro galardón, ese es nuestro premio, esa es nuestra recompensa. Allí, como Enoc, nosotros finalmente veremos con nuestros ojos al que nos salvó y le adoraremos todos los días hasta el fin. No habrá fin. Y ese es el premio. Y créanme, vale cada paso, cada decisión de nuestra vida. Ponernos del lado de Cristo. La vida de Enoc entonces nos enseña que caminar con Dios no es un privilegio reservado para algunos solamente. No está reservado solamente para Atanasio, Enoc, Noé, MacArthur. No, sino que la vida de piedad es un llamado para todo creyente. Si tú has nacido de nuevo, debes buscar caminar con Dios todos los días de tu vida. Es un evento, una vida, mejor dicho, ordinaria, que es sostenida por una fe única, extraordinaria, llamémosla. Una vida que busca a Dios, que confía en Dios, que persevera en Dios. Sí, incluso cuando nadie más te ve, cuando nadie está ahí para aplaudirte. Es cierto, no todos nosotros seremos arrebatados, a menos de que Cristo venga en este mismo y preciso momento. Pero todo aquel que vive en comunión con Dios será recibido por Cristo en la gloria. Todo. Entonces, lo importante no es andar por la vida cristiana tratando de hacer algo impresionante, sino haber caminado con fidelidad. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿lo estás haciendo? ¿Eres fiel al llamamiento, a la vocación que has recibido de parte de Cristo? ¿Estás viviendo cada día para complacer a Cristo? ¿O estás en esa caminadora espiritual, estancado en el mismo lugar? No basta con comenzar bien. Muchos tienen alegría al principio. No basta con comenzar bien. Y tampoco basta con esperar terminar bien. Lo que prueba genuinamente la piedad es esa constancia en los pasos intermedios, en las millas intermedias, en lo rutinario, en lo invisible, en lo perseverante. Y ese es el llamado que Dios nos da hoy, a dar un paso más, a no mirar atrás, a no anhelar volver a Egipto, a mirar a Cristo, a seguir andando para adelante. Porque el final del camino, cuando la carrera se complete, cuando la fe se transforme en vista, recuerden que el mayor regalo, la mayor recompensa no será una corona, será Cristo mismo. Y estar con Él para siempre lo compensa todo. Cualquier sacrificio que tengamos que hacer en esta vida compensa con estar con Cristo por toda la eternidad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este ejemplo maravilloso que has decidido preservar para nosotros en la palabra. La vida de un hombre cuyas circunstancias no conocemos en detalle, que solo has mencionado 3 veces, pero que tiene un legado impresionante. No porque hacía cosas extraordinarias,
sino porque supo ser fiel hasta el final. Estuvo comprometido contigo todos los días de su vida durante 300 años. Oh Dios, tú conoces muy, pero muy bien nuestros corazones. Tú conoces el estado, la condición en la que nuestros corazones están. Tú sabes aquellos que están dando y ejerciendo mucha fuerza en la iglesia. Están involucrados en mil y una cosa, pero cuyas vidas no son transformadas. Conoces a aquellos que sí dieron un salto y un crecimiento exponencial al principio, estaban tan contentos de haber conocido a Cristo. Pero vino la enfermedad, vino la crisis, y se atascaron. Señor, te ruego que este pasaje traiga convicción de corazón, profunda convicción. Porque nuestra iglesia luciría muy, pero muy diferente si tendríamos la misma convicción que tuvo Enoc. Hombres y mujeres que saben poner a Dios por encima de todo. Y cuando la crisis golpea, cuando la tentación está a la puerta y al acecho, cuando el malvado y el maligno nos tientan, sabemos decir no. Porque es preferible ganar a Cristo que perderle. Él es nuestra recompensa. Él es nuestro galardón. Y es a Él a quien nuestros ojos quieren ver en el final. Manténnos firmes, caminando y creciendo hasta el final de nuestras vidas, sea que tú nos lleves o que tengamos que pasar por la muerte. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.